Hola, estás en Dejemos que Fluya y hoy te vengo a presentar un nuevo libro titulado Hablando con el cielo de James Van Praagh. Las extraordinarias revelaciones del medium más reconocido de la actualidad sobre la vida después de la muerte. Es un libro de los años 90. Sin embargo, habiendo hecho una breve encuesta en la que solo participó una persona porque era la persona con la que estaba hablando, al leerle el título me dijo, suena interesante. Entonces dije, vamos a darle comienzo. Vamos con la dedicatoria que el señor Prag decidió dedicarle el libro a Connie, el primer ángel que conoció en la tierra y quien le enseñó la manera de atrapar el sol. Y avanzamos con los agradecimientos. Cuando uno se aboca a la tarea de recordar cronológicamente experiencias personales, dando aliento a las palabras, lo hace con la esperanza de que, de alguna modesta manera, estas expresiones provoquen una sensación de conocimiento y asombro, además de ayudar a iluminar el sendero de otra persona. Escribir este libro fue una empresa que no habría podido ejecutar solo. Lo creó la fusión de pensamientos, ideas, experiencias y vidas de quienes me han conmovido profundamente. Debo agradecer primero a la expresión creativa, identificada bajo diversos títulos, tales como Dios, Alá, Jehová, Ser Divino y Gran Luz. Me referiré a este poder simplemente como fuente, la fuente de todo. Me gustaría extender mi gratitud a esas bienamadas almas de este plano terrestre que recurrieron a mí con sus historias de amor y tragedia en busca de orientación, un final curativo y paz. Espero haber satisfecho sus expectativas y dado reposo a su mente y su corazón. Agradezco a todos esos seres queridos que habitan el mundo de los espíritus y que, en forma de sueños, vuelven a través de mí para transmitir experiencias terrestres a sus familiares y amigos. Estos recuerdos, ahora bordados en el tapiz del tiempo, proporcionarán pruebas y consuelo y demostrarán que no existe la muerte, solo existe la vida. Gracias al poder del amor y solo del amor, estos espíritus se unen a nosotros para brindarnos valor, fuerza, poder y guía, y nos asisten en el logro de nuestros destinos terrestres individuales. Quiero dar las gracias a mis guías y maestros celestiales que estuvieron conmigo desde que mi don se manifestó por primera vez. Nunca han dejado de incorporar a mi obra su fuerza, su potencia y sabiduría. Ellos fueron ejemplo de crecimiento e iluminación inspiradora, no solo para mí, sino para toda la humanidad. También deseo expresar mi afecto y gratitud a quienes en este plano terrestre me han asistido a lo largo del camino con su amor, aliento y apoyo. Brian Hurst, Carol Schumacher, Mary Ann Saxon, Marilyn Jensen, Peter Redgrove, Linda Tomchin y Cami Farone. A todos mis familiares, amigos y amores de esta vida, por vivir en gratitud hacia todos y cada uno de vosotros, pues el tiempo que compartimos juntos en esta tierra no solo me ha enriquecido el alma, sino que también me ha dado valiosas lecciones para la expresión emocional del corazón humano. El amor consagra la vida. Os agradezco que celebrarais la plenitud de lo que fuimos, lo que somos y lo que aún llegaremos a ser. A todos, gracias por compartir vuestra luz y este infinito trayecto de amor y vida tomados de la mano. Y es así que iniciamos con la primera sección, la revelación. Capítulo 1. El medium. A menudo me preguntan si nací medium o si llegué a hacerlo a raíz de alguna terrible enfermedad, un raro accidente que me provocó algún trauma cerebral,
o una experiencia de muerte clínica. Por escalofriante que sean esas posibilidades, no puedo pretender que alguna de ellas haya sido el momento dramático que me puso frente a la obra de mi vida. No soy distinto de cualquier otra persona. Todos, todos nacemos con cierto grado de facultades psíquicas. La cuestión está en reconocerlas y ponerlas en práctica. Como tantos otros, yo ignoraba lo que era tener facultades psíquicas. Fue probablemente en algún programa televisivo de juegos donde oí por primera vez ese término. Apenas sí podía pronunciar la palabra psíquico, mucho menos entender su significado, pero era la que más se aproximaba a explicar por qué yo sabía cosas de una persona en cuanto entraba en una habitación. También fue el motivo de que mi maestra de primer grado en la escuela católica me retuviera un día después de clase. Resulta que había terminado la pausa para el almuerzo y todos los niños iban de regreso al aula. Yo acababa de guardar mi bandera del oso yogi cuando entró mi maestra, la señora Weinling. Cruzamos una mirada y de inmediato me asaltó una sensación de tristeza. Me acerqué a ella y le dije, todo saldrá bien. John se quebró una pierna. Ella me miró desconcertada. ¿De qué me estás hablando? Dijo. John fue atropellado por un auto, respondí, pero está bien, solo se quebró una pierna. Bueno, temí que se le saltaran los ojos del cráneo. Señalando mi asiento, me ordenó quedarme en él por el resto del día. Una hora después, el rector se acercó a la puerta para hablar con la señora Weinling y de pronto la maestra se puso pálida y salió a la carrera gritando de pánico. Al día siguiente la señora Weinling parecía haber vuelto a la normalidad, pero no dejaba de mirarme fijo todo el tiempo, y entonces me pidió que me quedara a hablar con ella después de clase. Dios la bendiga. Esas fueron sus palabras y fueron las que me pusieron frente a mi facultad psíquica. Al parecer, el día anterior su hijo John había sido atropellado por un auto. Milagrosamente, solo se quebró una pierna. Ella me preguntó entonces, ¿cómo adivinaste que iba a pasar eso? No supe qué responderle. Lo sabía y nada más, tuve una percepción. Me miró fijo y entonces me eché a llorar. ¿Era yo el responsable de provocar ese accidente? ¿De lastimar a su hijo? Innecesario, es decir, que ella me tranquilizó, diciéndome que no debía afligirme. Muchos niños y adultos saben las cosas antes de que ocurran, señaló la señora Weinling. Dijo que yo era un mensajero de Dios y que Él me había concedido un don especial. Para que algún día puedas ayudar a la gente, continuó, que no debía sentirme mal por las cosas que pudiera ver en la mente. Eres especial, aseguró, pero me aconsejó fijarme bien con quién compartía ese carácter especial. Esa fue la primera explicación que recibí sobre mi facultad psíquica. Cuando miro hacia atrás, me siento agradecido hacia la señora Weinling por habérmelo explicado así de claro. Para mí fue una ayuda en muchos sentidos. Si mi maestro hubiera sido monja en vez de laica, mi vida podría haber resultado muy diferente. Hoy en día comprendo plenamente mi facultad de ver y sentir cosas que no son de este mundo físico. La facultad psíquica, a menudo llamado sexto sentido, se conoce también como intuición, corazonada o conocimiento que se tiene de algo, y todos la usamos a diario sin darnos cuenta. Por ejemplo, ¿cuántas veces, minutos de haber pensado en alguien, suena el teléfono y es esa persona la que está en el otro extremo de la línea? O en medio del tránsito, algo te dice que cambies de senda y un trecho más allá, descubres que había un accidente en la otra por la cual venías. Quizá
Camino al trabajo, tienes la sospecha de que vas a encontrar a tu jefe de mal humor y al llegar compruebas que así es. ¿Cuántas veces pensaste en una canción y minutos después la oyes por la radio? Bueno, todos estos son ejemplos de facultad psíquica. Entonces, ¿de dónde proviene el sexto sentido? La palabra psíquico significa en griego del alma. Cuando utilizamos nuestra facultad psíquica, sintonizamos la energía del alma, la fuerza vital de la naturaleza que impregna a todas las criaturas vivientes. De niños somos más psíquicos, aunque en la edad adulta, bueno, no más psíquico quizás, sino más abiertos a nuestros sentidos psíquicos. No solo porque aún estamos muy cerca del otro lado de la vida, sino también porque al no tener el habla y los pensamientos bien desarrollados, debemos confiar en nuestros sentimientos, nuestras percepciones, para relacionarnos con el mundo físico. Todos hemos visto a algún bebé llorar cuando lo alza determinada persona y callar al instante cuando pasa a otros brazos. Sin duda, el bebé percibe una vibración más armoniosa o segura en el segundo individuo. Por eso los bebés siempre quieren estar con la madre. Entre una madre y su bebé existe un fuerte vínculo psíquico. Muy a menudo, ella corre al cuarto de su niño, segura de hacerle falta justo en el momento en que el bebé despierta. Este vínculo continúa desarrollándose cada vez con más fuerza. Pronto la madre percibe las necesidades del infante sin que éste dé ninguna señal verbal. Entonces, la energía psíquica opera también en las plantas y en el reino animal. Los vegetales son sumamente sensibles y a menudo prosperan muy bien cuando perciben un medio suave, cordial, donde reciban atención y amor. Esto me recuerda a una anécdota muy interesante. Cuando trabajaba como empleado en una oficina, cierto día llevé a su casa a una compañera de trabajo. Al sentarme en su apartamento oí un sonido muy agudo. Esta vibración me rodeaba por doquier como un alarido. Era como si alguien sufriera y pidiera ayuda a gritos. Miré a mi alrededor y finalmente comprendí de qué se trataba. Todas las plantas estaban secas y moribundas. Gritaban pidiendo agua. De inmediato se lo dije a la mujer, quien me informó que llevaba más de 2 semanas sin regarlas. La idea de que las plantas griten puede parecer extraña a muchos. A estas personas les sugiero que lean libros sobre el tema, sobre todo uno de Peter Tompkins titulado The Secret Life of Plants. Es preciso entender que la magia de la vida se presenta en todo tipo de formas, versiones y tamaños, incluso en las plantas. Es posible conocer mejor estas formas de vida si uno dedica algún tiempo a escuchar y abrirse a la propia facultad psíquica y a las energías que nos rodean por doquier. Además del reino vegetal, también los animales confían en un sexto sentido. Te propongo que observes la conducta de tu perro o tu gato y me digas, ¿cuántas veces un perro se encoge en un gesto de temor o ladra sin cesar al encontrarse con determinada persona? O también al vagar por una sala llena de gente tiende a permanecer más con uno que con otro. Durante desastres naturales tales como el terremotos, tornados o huracanes, los animales suelen mostrarse inquietos y desorientados. Con frecuencia se esconden en los roperos o bajo los muebles. El animal no recibe la noticia por televisión como nosotros, simplemente la sabe. Por lo común, los animales presienten el desastre antes de que se produzca. También son sumamente sensibles al nerviosismo humano. Si quieres un buen pronóstico meteorológico, entonces te propongo que observes al ganado de tu zona. Antes de una tormenta, las vacas suelen tenderse en la hierba. Miren, desde que el mundo es mundo, los animales
han dependido de su sentido psíquico o de su instinto para protegerse y defender su vida. Quiero ver a Dios con mis propios ojos. Antes incluso de conocer mi facultad psíquica, solía pensar mucho en la existencia de Dios. Aunque recibí una educación católica y asistí durante 9 años a una escuela de esa religión, la imagen católica de Dios me parecía demasiado limitada y poco realista. Digamos, creer en una deidad con fe ciega. Eso me confundía aún más. Me acosaban preguntas como estas. ¿Cómo sabemos que Dios existe realmente? ¿Alguien lo ha visto alguna vez? ¿Cómo es que crea Dios las cosas a partir de la nada? ¿Quién escribió los relatos de la Biblia? ¿Son ciertos? Por mucho que deseara creer en el Dios moldeado por los ritos y las leyes de la Iglesia, no sentía dentro de mí una experiencia personal de él. ¿Mi obligación era acaso simplemente llevar a cabo esa ceremonia cotidiana? Era como si me faltara una pieza del rompecabezas. ¿Acaso las monjas me habían ocultado algo? Durante la misa, ¿me perdía algo que todos los demás hubieran captado? ¿Era el único que ponía en dudas esas creencias? La verdad es que a mi mente joven el pedido le parecía bastante sencillo. Y esto era así de claro. Si existe Dios, por favor, quiero ver pruebas. Cuando tenía 8 años, obtuve respuesta a mi plegaria. Una mañana temprano, mientras estaba tendido en la cama, sentí en la cara una fuerte ráfaga de aire frío. Entonces me arropé con las mantas mientras echaba una miradita a la ventana. Claro, estaba bien cerrada. Entonces levanté la vista tratando de imaginar cómo había entrado en mi cuarto ese golpe de viento y entonces vi una gran mano que surgía del techo con la palma hacia abajo. La mano refulgía con una luz blanca palpitante. Quedé como hipnotizado, pero por algún motivo no tuve miedo. Aunque no comprendía lo que estaba sucediendo, no sentí temor, quizás porque era un niño. Estaba dispuesto a aceptar como real la imagen que veía. De pronto me colmó una sobrecogedora sensación de paz, amor y gozo. Aunque la voz tonante de Dios, como dice la Biblia, no vino a responder mis preguntas ni a revelarme mi destino, supe que esa visión era Dios. También supe que haría cuanto fuera necesario para experimentar otra vez esa sensación de júbilo. Comenzaba a comprender que la vida era mucho más que lo que se me había enseñado y lo que veía con los ojos del cuerpo. La mano iluminada de Dios fue mi primera experiencia de clarividencia. Aunque el impacto fue impresionante, jamás se la mencioné a nadie. Consideraba que era un secreto mío y que, de cualquier modo, nadie me daría crédito. Más adelante aprendería mucho más sobre la clarividencia, que imprime en la mente diversas imágenes, siluetas, escenas, espíritus, rostros y sitios remotos, invisibles para el ojo físico. En el momento de quedarnos dormidos, por ejemplo, por la visión de la mente pasan formas, rostros y escenarios diferentes. Bueno, la clarividencia es similar a estas imágenes mentales. En el capítulo 2 prometo que voy a explicar este tema a fondo. Una sesión de espiritismo en el atardecer de un sábado es lo que les quiero contar. Tras la asombrosa demostración de la mano, quedé convencido entonces de la existencia de Dios. Al fin y al cabo, solo Dios podía manifestarse saliendo de la nada. Sin embargo, me surgía a la mente toda una serie de interrogantes nuevos. Empezó a fascinarme el concepto de la muerte y lo que nos ocurre después de morir. Me descubrí formulando preguntas sobre el cielo y la vida después de la muerte. ¿Existe un lugar a donde vamos después de morir?
¿Existe realmente un paraíso, un infierno, un lugar intermedio? ¿La vida es infinita? Solo sabía lo que se me había enseñado en la escuela católica, que era demasiado unilateral. ¿Qué creen otros pueblos sobre Dios y la vida después de la muerte? Quería entender, quería, quería saber más, investigar más a fondo. Lo que no sospechaba era que pronto iniciaría una aventura sobrenatural. Scott y yo éramos íntimos amigos. Jugábamos a la pelota y compartíamos todas las cosas rutinarias de los chicos. También experimentábamos con los acostumbrados juegos paranormales que para la mayoría de los niños parecían ser parte del desarrollo. Interrogábamos en broma a la bola mágica, pero pronto se nos borraba la sonrisa de la cara al recibir réplicas tales como respuesta difusa, vuelve a consultar más adelante. ¿Cómo podía saber? Nos poníamos en contacto con los espíritus utilizando una tabla de espiritismo, aunque cada uno estaba secretamente convencido de que era el otro quien empujaba la plaqueta. Por eso resultó natural que, una mañana de sábado, decidiéramos celebrar una sesión de espiritismo ese mismo atardecer a las 7 de la tarde. A los 12 años era lo más cerca de la hora de las brujas que podíamos llegar. Recuerdo vívidamente ese día, parecía que no terminaría nunca. Por la cabeza me cruzaban escenas de todas las películas de Vincent Price que había visto en mi vida. De algún modo sabía que esa noche sería especial. Iba a sucedernos algo grandioso. A las 7 menos cuarto estaba demasiado nervioso para seguir esperando, entonces 2 horas antes había guardado en mi bolsillo una vela blanca, pensando que nos haría falta para una sesión decente. Corrí a la casa de Scott en tiempo récord y tras un apresurado hola a sus padres, me escabullí con él hacia el estudio. Le entregué la vela, Scott la encendió y con aire solemne la pegó en un cenicero que puso sobre la mesa entre él y yo. Tras cerrar las ventanas y apagar las luces, nos sentamos frente a frente y esperamos. Ambos estábamos un poco nerviosos. Por más que nos decíamos que todo eso era solo una broma, estábamos nerviosos. La atmósfera era adecuadamente fantasmagórica. La vela arrojaba sombras extrañas por todo el cuarto, delineándonos la cara con un esplendor espectral. La mejor parte del juego era ver quién se asustaba y huía primero. Pasamos 30 minutos en silencio. Por fin no pude soportar más. ¿Y ahora? Pregunté impaciente. Scott se encogió de hombros. Podríamos pedir por alguien, dijo. Como se cumplía el primer aniversario de la muerte de Janis Joplin, sugirió que la convocáramos a ella. Pasamos 10 minutos entonando nuestro llamado a Janis y esperamos. Ya les digo que no pasó nada. Llamamos a Janis otra vez. La llama del candil permanecía quieta. No se oían golpes misteriosos a la mesa, ningún viento frío cruzaba la habitación, nada de nada. Esperamos un poco más. Constantemente echábamos miradas a uno y otro lado, atentos a cualquier movimiento, cualquier señal que Janis se hubiera hecho presente. Pero solo éramos dos niños de 12 años que empezaban a aburrirse. Decidí entonces hacer un último intento. Y dije, Janice, si estás en la habitación, haznos una señal con la vela. Ordené con mi voz más grave y melodramática. Entonces, la vela tembló apenas. De pronto, la llama se inclinó hacia la izquierda y allí se mantuvo unos segundos. Luego se desvió a la derecha y quedó así. ¿Se imaginan que después de eso, Scott y yo estábamos
petrificados. La llama empezó a moverse frenéticamente de un lado a otro. Ninguno de los dos podía respirar. Si alguien estaba moviendo la vela, yo les aseguro que nosotros no éramos. Estábamos demasiado paralizados como para intentar nada. De pronto el candil se apagó y el cuarto quedó sumergido en total oscuridad. En un arranque de valentía, ambos escapamos a gritos de la habitación hacia la presencia reconfortante de los padres de Scott. Y entonces me pregunto, ¿nos habíamos puesto en contacto con Janis Joplin? ¿Quién sabe? Yo creo que sí, que abrimos una puerta a algo o a alguien separado del mundo físico. No obstante, me resulta irónico que una pretendida broma entre dos niños fuera una iniciación, más o menos entretenida, a lo que habría de convertirse en mi carrera. Les quiero hablar sobre otros fenómenos psíquicos. Al recordar otros sucesos de mi infancia, veo que tuve muchas experiencias peculiares y también ultraterrenas. Se podría decir que esa sesión de espiritismo fue la más dramática, en un sentido macabro, pero fue solo una de muchas experiencias similares que ahora comprendo mejor. Iban a terminar pronunciando decididamente una vida entrelazada con el espiritismo, el suspenso y el misterio. El credo de mi vida ha sido siempre: lo desconocido es lo que todavía no se ha encontrado. Formaba parte de mi naturaleza investigar lo inexplicable y buscar respuestas. Por ende, la curiosidad solía llevarme a lugares que los ángeles no osan pisar. Cuando niño descubría a menudo diversos juegos, temas y entretenimientos que apoyaran mi validación del fascinante mundo oculto. Dos de mis alicientes preferidos eran las casas embrujadas y desde ya los cementerios. La mera idea de que una casa contuviera formas vivas, invisibles, vagando por los pasillos era todo una intriga. A menudo el investigador que había en mí tomaba el mando y no me permitía descansar hasta no haber resuelto el misterio que estuviera ante mí. Uno de esos misterios fue la Casa Bell, una estructura amenazante, recubierta de pintura gris, antigua y descascarada, con persianas carcomidas apenas sujetas de sus goznes. Algunas estaban cerradas a medias contra los vidrios teñidos de amarillo, pero la Casa Bell se puede decir que vivía en un siglo olvidado tiempo atrás, en que los coches tirados por caballos reinaban en las calles y el ganado pastaba perezosamente en los alrededores. La mansión, como la llamaban, era una imagen ominosa, escondida bajo árboles frondosos, lejos de la acera. A mis ojos infantiles, sus chapiteles parecían estirarse directamente hasta la estratosfera del paraíso. La casa Bell estaba abandonada desde hacía más de 50 años, pero todavía era un punto intimidante en el trayecto entre mi casa y la escuela. Recuerdo que, al pasar frente a ella, lo hacíamos corriendo a toda prisa por las leyendas a las que había dado a pie. Una mencionaba a una anciana de cabellos blancos cuyos incesantes gemidos se oían en toda la casa. Según se contaba, esta señora tenía un hijo que era marino mercante. Como llevara muchos meses de ocio, sin trabajar, la dama insistió en que se embarcara en una expedición. El joven partió a la expedición, pero de muy mala gana, sin que se lo volviera a ver. Al parecer, se produjo un súbito cambio de clima. El barco en el que navegaba fue destruido por una fuerte tormenta y, aparentemente, nadie sobrevivió.
Su madre jamás aceptó esa explicación y pensó que el hijo había escapado de ella. Desde entonces se la veía a menudo vagando por la casa en busca del muchacho y aullaba de dolor durante toda la noche. De vez en cuando dejaba una vela encendida con la esperanza de que sirviera de guía a su hijo para volver al hogar. Pero eso no era lo peor. Todos los niños sabíamos que, si mirábamos hacia la casa y por casualidad posábamos los ojos en el rostro de la señora, ella acudiría por la noche al cuarto donde estuviéramos durmiendo y nos llevaría a su casa para que viviéramos para siempre con ella. Mis amigos y yo nunca olvidamos esa leyenda de la Casa Bell. Aunque no fuera cierta, añadía un poco de emoción a la aburrida caminata entre el hogar y la escuela. Al crecer, probablemente alrededor de los 10 u 11 años, descarté casi por completo el inofensivo cuento de la anciana y su hijo, sin que la casa dejara por eso de fascinarme en extremo. Me detenía frente a ella para observar la ventana del piso alto, en la esperanza de divisar el destello de una vela u oír los suaves murmullos de un grito ahogado. En esa casa había algo, decididamente había algo. Yo lo sabía, parecía llamarme y yo tenía que responder a su llamado. Entonces, un día lo hice. Scott, mi futuro cómplice místico, y otros 2 valientes del vecindario decidieron seguirme. De algún modo debíamos hallar la manera de entrar en la casa. Resolvimos que lo mejor era intentarlo por la parte trasera, prácticamente sepultada bajo los árboles. Allí no había cerca que nos impidiera el paso, con lo que el trabajo resultó más fácil de lo que esperábamos. Después de cruzar por entre los árboles, pudimos clavar la vista en una decrépita casa de madera. La fortaleza que en otros tiempos había sido objeto de tantas historias horrendas y terroríficas, parecía ahora solo un montón de madera carcomida y cemento viejo. Quiso la suerte que hubiera una ventana junto a la puerta de atrás. Mientras uno de los muchachos montaba guardia, los demás arrancamos una tabla de la ventana. El torrente de luz se posó en un siglo de oscuridad. Nos escurrimos cautelosamente hacia el interior. Por su aspecto, la construcción apenas soportaba el paso del tiempo. Y ya en la habitación sentí de inmediato un escalofrío. Pero mi preconcebida sensación de miedo y horror terminó siendo una percepción de risas y alegría. Al mirar en derredor me encontré en algo que parecía una sala enorme, mucho más larga que ancha. Las paredes estaban manchadas por la lluvia del día anterior. De ellas pendía, desgarrado y mohoso, el papel de tono rosado. Había enormes agujeros en partes de los muros, cubiertos por tablas de madera. Al recorrer la habitación tuve la extraña idea de que allí se celebraban cenas y bailes. Me era casi posible ver a la gente bailando el vals. En un rincón de la sala visualicé una pequeña orquesta que tocaba para los invitados hasta la madrugada. Continué en línea recta hasta pasar a la habitación contigua. Con toda probabilidad era un comedor, lo bastante amplio como para dar cabida a una considerable multitud. Imaginé una mesa para banquetes cargada de finísimos manjares. En la mesa había candelabros cuyas velas encendidas iluminaban la comida de la noche. De pronto, un grito de mi amigo Kevin me arrancó de mi ensoñación. ¡Cielo santo! ¡Miren esto!, aulló. Al reunirme en la sala con Kevin y el resto de los muchachos, vi lo que había provocado su excitación. Esparcidos por el suelo había varios libros y fotografías de todas las formas y tamaños. Muchos de esos textos trataban de comercio y marinería. Otros eran registros contables con cifras escritas a lápiz.
Al ver esos libros de navegación, todos palidecimos al mismo tiempo y giramos hacia la puerta en busca de la salida más próxima. De pronto recordamos vívidamente los cuentos infantiles acerca del marino mercante y su madre. ¿Sería verdad después de todo? Nos estremecía pensar en lo que podía pasarnos. Y si la casa estaba embrujada, si había fantasmas acechando en los pasillos, no sé si era por hombría, pero ninguno quería demostrar lo asustado que estaba, aunque estoy seguro de que temblábamos de pies a cabeza. Decidimos mantenernos unidos y continuar la investigación del lugar. Levanté del suelo un par de fotografías para observarlas. Eran fotos de niños. En una se veía a un bebé, en la otra dos varones pulcramente vestidos. El parecido revelaba que eran hermanos. Mientras sostenía la foto tuve la sensación de que había alguien de pie a mi espalda. Ya sabes cómo es, te parece que alguien camina detrás de ti. Eso fue exactamente lo que sentí. Asustado dejé caer las fotografías. Era la señora de cabellos blancos que venía a capturarme, pensé. Entonces giré lentamente la cabeza para mirar hacia atrás y no vi nada. Debía de ser mi imaginación. Entonces pasó algo extrañísimo. De pronto se me ocurrió caminar hasta el rincón de la sala para recoger la fotografía que estaba más cerca de la pared. Fui hasta allí, me agaché y levanté la foto. Desde ella me miraba una señora muy elegante, con un largo vestido oscuro, que llevaba en las manos un hermoso ramillete. Su rostro era increíblemente dulce, de ojos demarcados, que parecía mirar a través de mí. Tenía el pelo sujeto en un moño apretado con una cinta. Al acercar más al retrato, tuve la sensación de que era la madre de los dos niños fotografiados. La verdad es que no puedo describir exactamente cómo lo supe, pero así fue. Bajé la vista y vi la figura de un hombre de mostachos, con los brazos cruzados y la mirada fija hacia adelante. La recogí también. Mientras la sostenía en la mano supe que era el esposo de la dama. Sentí también que recibían invitados con frecuencia. La familia debía de haber sido muy adinerada y con influencia en la zona. Al observar otras fotos familiares percibí que tenían alguna vinculación política. No pude explicar estos sentimientos a mis amigos. Todos opinaron que estaba loco o que tenía una imaginación muy vívida, pero yo sabía que algún tipo de fuerza me impulsaba hacia ese rincón de la sala. ¿Qué era? ¿Quién era? ¿Cómo sabía yo que esa familia gustaba de ofrecer fiestas o que actuaban en política? ¿Me lo decían los fantasmas que aún recorrían los pasillos? ¿Era verdad el cuento de la dama de cabellos blancos y su hijo, el marinero mercante? Bueno, 3 años después, hallé la respuesta a todas esas incógnitas. Jamás lo olvidaré. Estaba en casa y acababa de recibir la correspondencia, inclusive un folleto de la Sociedad Histórica de Bayside, titulado Bayside ayer y hoy. Relataba que la ciudad había estado originariamente habitada por diversas tribus indígenas, luego por los holandeses y por último por mercaderes ingleses. Mi interés se despertó solo al llegar a la parte que hablaba de Casa Bell. Abraham Bell, rico agente naviero, había adquirido en 1849 120 hectáreas de tierra en las que construyó una casa solariega para su familia. Esta era bastante numerosa e incluía a dos hijos varones que tenían casi la misma edad. Fue uno de los primeros asentamientos de Bayside. Seguí leyendo entonces y decía lo siguiente. Los Bell formaban parte de la élite o alta sociedad. A menudo agasajaban a funcionarios cívicos de Nueva York y a diversos políticos de Washington. Proseguí cada vez más fascinado.
En la página siguiente se me dilataron los ojos. Desde la página me miraban las imágenes del señor Bell y su esposa, las mismas que había tenido en mis manos 3 años antes. Esto era la confirmación de lo que había sentido en esa agitada visita. Mis otras experiencias desconcertantes se produjeron también alrededor de la misma edad, cuando tenía 10 u 11 años. Durante un recreo de mediodía, varios de los muchachos decidimos probar algo diferente. Aburridos de jugar a la pelota o saltar a la cuerda con las niñas, los más descarados iban a la ciudad para ver cuántos objetos podían robar del supermercado local sin que los sorprendieran. Y por la tarde, al regresar a la escuela, exhibían con orgullo el botiquín, que generalmente eran estilografías, reglas y lápices de fibra. Estupenda actividad extracurricular para alumnos de una escuela católica, imagínense. Yo, que no era descarado ni ladrón, optaba por lo que me parecía más audaz: ir con otros al cementerio Lawrence. Este cementerio, propiedad de una familia, fue establecido a principios del siglo pasado. Desde entonces se ha convertido en un sitio histórico. En una de esas excursiones de mediodía tuve una experiencia muy curiosa e interesante. Resulta que estaba sentado bajo un árbol con dos de mis compañeros terminando de almorzar. Disfrutábamos plenamente de ese soleado y cálido día primaveral en la serenidad del cementerio y estábamos planeando no volver a la escuela por el resto del día. Resulta que mientras discutíamos esta idea, oímos súbitamente las risas de dos niños a poca distancia. Entonces todos miramos en esa dirección, pero no vimos a nadie. Decidimos que probablemente habían algunos niños en un patio cercano y sus voces habían llegado hasta nosotros. Pero cuando nos sentimos a gusto con esa explicación, las risas recomenzaron. Ya nos estábamos sintiendo incómodos y asustados. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver de dónde vienen. Y así fue, fuimos a buscar su origen. Mientras caminábamos en esa dirección, volvimos a escuchar a estos nenes, pero aún no veíamos nada. Con renuencia seguimos caminando. De pronto, mi amigo Peter gritó: "Miren, miren". Y había ahí dos niños, dos niñitos, un varón y una nena, de facciones parecidas. De hecho, parecían tener 5 y 6 años. Al acercarnos, echaron a correr y no pudimos hallarlos más. He aquí entonces la parte extraña. Habíamos visitado muchas veces el cementerio sin ver a casi nadie, mucho menos a nenes. Nos pareció mejor volver entonces a la escuela, pero cuando giramos para regresar, mi compañero Tim se percata de algo. Miren esto, nos dice. Tenía la vista clavada en una lápida, y ahí se podía leer los nombres de dos hermanos, un varón y una nena. Aparentemente habían muerto a los 4 y 5 años. Entonces pregunto, ¿fue esto una aparición? Francamente no tengo manera de confirmarlo, no puedo decirlo, pero sí lo que les puedo decir es que mis amigos no quisieron mencionar ese asunto nunca más. Estas experiencias habrían podido predecir mi futuro si por entonces yo hubiera sabido entenderlas, pero por lo demás era solo un niño normal, más interesado en los campeonatos de fútbol y las estampitas o estampas de beisbolistas que otra cosa. Bueno, entre aventuras en cementerios y casas embrujadas, asistía a la escuela católica del Sagrado Corazón. Como muchos niños de mi edad, nunca comprendí del todo el concepto de Dios. Pensaba que Dios era un hombre bondadoso, de barba, que nos amaba, pero si hacíamos algo mal, entonces nos odiaría y nos quemaría en el infierno como castigo. La verdad, algo terrorífico para un niño pequeño, ¿no? En ocasiones
sentado en la iglesia, observaba el mural pintado por encima del altar. Era una bella y prístina imagen de Jesús que sonreía al mundo. Recuerdo haber pensado, ¿cómo puede alguien así ponerte a arder en el infierno? Otra de las cosas que se nos enseñaba era que si orábamos, Dios escucharía nuestras plegarias y respondería a ellas. Bueno, no recuerdo que ninguna de mis oraciones hayan recibido respuesta. Tampoco entendía en absoluto este concepto. Cuando niño, hacía incesantes preguntas sobre Dios, pero rara vez me contestaban. En todo caso, las respuestas, la verdad es que no satisfacían la inquietud original y por el contrario, provocaban más interrogantes. Por ejemplo, las monjas de la escuela vestían hábitos negros acentuados por una toca blanca. La primera vez que posé los ojos en esas monjas me dio miedo ir a la escuela. Esas mujeres no se parecían a la imagen que yo tenía de una esposa de Dios, mucho menos vistiendo completamente de negro. Cuando pregunté por qué iban con esa ropa, no supieron responderme. Desde temprana edad tuve conciencia del paraíso, aunque lo imaginaba con puertas de madreperla, ángeles alados y todo eso, también sabía que era algo más. Sabía que cuando fuéramos al cielo veríamos a todos los amigos y parientes que habían muerto antes. Las monjas confirmaban que nos reuniríamos allá con nuestros seres queridos, pero los explicaban como almas. Nunca entendí lo que era un alma. Sabía que la gente vivía en el paraíso, pero en ese caso, ¿dónde estaba su alma? ¿Era parte de cada uno? Estas preguntas desconcertaban a las monjas. Por desgracia, su réplica habitual era, quédate quieto y no seas tan preguntón, a lo cual agregaban, algún día descubrirás a dónde van esas almas. Entonces te arrepentirás de haber hecho esa pregunta. Probablemente querían decir que lo sabría cuando muriera. Recuerdo un incidente que me indujo a cuestionar más aún a Dios. Fue en segundo grado. Como no tenía un lápiz del color necesario para un trabajo, la hermana Matilde me dio una bofetada tan fuerte que caí al suelo y por un momento perdí la conciencia. Cuando volví a mi asiento, ella estaba ya en el otro extremo del aula. Evidentemente se interesaba muy poco por mi bienestar. Por entonces yo tenía solamente 7 años. Recuerdo haber pensado, ¿por qué me pegó? No hice daño a nadie, no le hice nada malo. ¿Cómo puede tratarme así alguien que habla de amarse los unos a los otros, alguien que está casada con Dios? Y fue así como, a una edad muy tierna, mi fe y mi confianza en la Iglesia Católica no tardaron en convertirse en delicado equilibrio entre lo que se predicaba y lo que se demostraba, y mis dudas persistían. Si permanecí en la escuela católica fue por mi enérgica madre irlandesa que iba a misa todos los días y aseguraba que no había otro modo de llegar al cielo. Cuando yo le preguntaba por otras religiones, ella se refería a esos paganos. Según la Iglesia Católica, la suya es la única religión verdadera. Como yo no quería ser pagano ni arder en el infierno, seguí yendo al Sagrado Corazón, pero miraba con escepticismo a esas señoronas que tanto se parecían a los pingüinos. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo por qué las monjas maltrataban a los niños y por qué algunos curas, no todos, terminaban alcohólicos, abusaban de menores o tenían amoríos. Me parece muy difícil y algo inhumano vivir en perpetuo estado de gracia. Caramba, somos solo humanos. Existen, por supuesto, algunos que son capaces de llevar ese estilo de vida tan austero. Mejor para ellos. Para la mayoría, empero, es imposible. No me extraña que haya descendido tanto el número de inscriptos en seminarios y noviciados. La Iglesia Católica tiene un sistema de creencias sumamente arcaico. En muchos sentidos, mantiene la postura mental del siglo XV. La vida cambia y evoluciona sin cesar.
Lo que valía para nuestros antepasados puede no ser ya válido para nosotros. Crecemos y nos expandimos constantemente como habitantes de la Tierra. En vez de etiquetarnos mutuamente según nuestras creencias religiosas, debemos vernos como un solo ser. No digo que la religión sea mala, por el contrario, si la mayoría pusiera en práctica los ideales de la religión que profesa, este mundo sería un lugar mucho más feliz, sin duda. Nadie moriría acribillado en las calles y tampoco destrozado en una guerra. Nadie pasaría hambre ni carecería de techo. Por desgracia, creo que los líderes religiosos están más interesados en obtener poder aquí en la tierra que en preparar a sus rebaños para la salvación. Después de los 8 años de escuela primaria en el Sagrado Corazón, asistí al seminario preparatorio Einmart de Hyde Park, Nueva York. Lo de meterme a cura no fue idea mía, sino de mi madre. Pero como yo siempre había querido salir de mi ciudad natal, esa me pareció una buena oportunidad. La experiencia del seminario me resultó muy difícil. Lejos de mi casa por primera vez, sufría de nostalgia, es más, me sentía abandonado. Tenía 14 años y estaba muy deprimido. Por suerte para mí descubrí que muchos de mis compañeros pasaban por una adaptación emocional semejante. Si hay algo que la Iglesia Católica enseña bien, es que el sufrimiento común es estupendo para unificar. Con el correr del tiempo, todos nos habituamos. En el seminario me encontré una vez más en un medio ordenado y regido por la disciplina. Como era sensible, a menudo detectaba las frustraciones de los curas y los hermanos. Sentía que casi todos ellos habían preferido un estilo de vida secular, pero por alguna razón entregaban su existencia a Dios. Durante mi temporada de seminarista yo también quería entregar mi vida a Dios, pero no haciéndome cura ni monje, porque ese estilo de vida era demasiado restrictivo y dudaba de que las ideas expresadas en misa fueran la verdad absoluta. Además, como en la escuela elemental, no estaba convencido de que mi religión tratara solo de Dios. Parecía haber demasiadas normas y reglas, pero insuficiente demostración de la palabra de Dios en el mundo. El único acto consecuente era la recolección de ofrendas monetarias. Durante mi primer año de seminarista pensé con frecuencia en mis interrogantes relativos a Dios. Me reservaba esas ideas, temiendo que todos me creyeran loco. A menudo, durante la misa, meditaba acerca de la idea, ¿quién o qué es Dios? En esos casos me venía a la mente la experiencia de la mano extendida, rodeada de luz. Entonces pensaba, ¿fue esa misma mano la que me guió a lo largo de la escuela católica? ¿Fue esa mano la que me condujo al seminario? Cuanto más me interrogaba, más crecía mi inseguridad respecto de mi religión. ¿Por qué nadie respondía a esas preguntas? No pasaría mucho tiempo sin que lo averiguara. Sucedió durante la Semana Santa, específicamente en Viernes Santo. Había retirado todos los elementos del altar. Los objetos restantes, como estatuas y crucifijos, estaban cubiertos con paños. En un altar lateral se había instalado la custodia. La custodia es una cruz de oro ornamentada, muy alta, que contiene las hostias consagradas, que son la representación del cuerpo de Cristo. Todos los seminaristas nos turnábamos para meditar frente a ella. Como no teníamos oraciones fijas, nos basábamos totalmente en nuestros sentimientos. Durante todo el fin de semana, cada estudiante permanecía 30 minutos sentado o arrodillado en ese lugar. Aquel Viernes Santo, sentado allí, fue probablemente la primera vez que tuve la percepción de Dios desde mi visión de la mano. Me senté en el pequeño cuarto con la vista fija en esa increíble obra de arte decorada con flores y a los 20 minutos cobré conciencia de que Dios estaba dentro de la habitación. No era literalmente una figura de pie a mi lado, sino una sensación de paz y tranquilidad dentro de mí. Repetía exactamente la sensación que había tenido a los 8 años. Una vez más,
Era la prueba que había estado buscando, la demostración de que Dios vivía. Supe que no era la hostia puesta frente a mí, sino algo mucho más grande. Hablaba a mi corazón, no en palabras, sino en sentimientos, del increíble amor que Dios tenía por mí y del que yo formaba parte. Comprendí que esa percepción de Dios no se podía hallar en el seminario o en la iglesia, sino en todas partes y en todo. Dios es ilimitado. Por fin tenía la respuesta. Supe entonces que para eso estaba en el seminario. Debía recibir en mí esa sensación de Dios. A partir de ese día no volví a poner en duda la existencia de Dios. Me bastaba mirar dentro de mi propio corazón para verlo allí. Después de esa experiencia, no me sentía obligado a continuar en el seminario. No me quedaba nada que comprender ahí. Si los maestros querían prepararme para comprender la presencia de Dios, lo habían logrado. Ya sabía que Dios era parte de mí y de todo cuanto hago. Dios era amor incondicional, comprensión y entrega, justicia y honradez. Comprendía que todos llevábamos a Dios en nuestro interior. La vida en el seminario me enseñó muchas cosas. Retrospectivamente, agradezco haber pasado por esa experiencia. Allí descubrí el sentido del propio yo, que hasta entonces me faltaba. Me vi obligado a tratar con otros y a reconocer en cada uno lo bueno y lo malo. Cosa irónica, ¿no? El seminario también me ayudó a entender que el catolicismo no era para mí. Encontré algo mucho más rico y más profundo en qué creer. En Dios. No era el Dios sentado en un trono, ni el Hijo de Dios clavado en una cruz. Era el Dios del amor que residía en mí. Tras mis descubrimientos comprendí que no podía continuar adorando a un Dios entorpecido por reglas eclesiásticas anticuadas y caprichosas. Me era imposible seguir creyendo en una mitología centrada en la culpa y el castigo. Todavía me cuesta creer que la Iglesia Católica enseñe esas cosas. Que no se me interprete mal, por favor. Todo el mundo tiene derecho a creer lo que le parezca. Solo me refiero a mi propia crianza. Entonces abandoné el seminario después del primer año y pasé los 3 siguientes en una escuela secundaria pública de Nueva York. Dejé nuevamente el hogar al ingresar en la Universidad Estatal de San Francisco para cursar una licenciatura en medios de difusión. Soñaba con hacer carrera como libretista. Quiso la suerte que mientras coordinaba una reunión con el equipo creativo de Hill Street Blues, trabara amistad con uno de los productores del programa. Al saber que me graduaría en poco tiempo, me ofreció lo que parecía la primera oportunidad importante. Jamás olvidaré esas palabras mágicas. Cuando llegues a Los Ángeles, llámame. Quizás podamos incluirte en el programa como asistente de producción. Asistente de producción. De buenas a primeras. Mi vida ya estaba en marcha. Una vez graduado, regresé a Nueva York y sin pérdida de tiempo compré un auto. Preparé mi equipo y me dirigí al oeste. El 7 de julio de 1982 entré en Los Ángeles. Por fin estaba en el gran campo de juego. Había llegado a Hollywood. Juré no abandonar la ciudad de los oropeles sin haber realizado mi sueño de ser escritor. Llamé a mi amigo, el productor, para hacerle saber que estaba listo para iniciar mi nueva vida. No me atendió. Sobreviví con trabajos temporarios hasta conseguir mi primer empleo de tiempo completo en el sótano de la agencia William Morris. Allí tenía la impresionante responsabilidad de arrancar las grapas a los documentos que se preparaban para microfilmar. Pasaba la mayor parte del tiempo fantaseando con ser un famoso libretista y llevar una vida deslumbrante. Aunque ese puesto no era el sueño de mi vida, tenía en la boca del estómago la extrañísima sensación de que era importante mantenerme ahí. Muy pronto supe por qué. Un día estaba conversando de metafísica con Carol Schoenmaker, mi supervisor, quien tenía una cita con cierto medium llamado Brian Hurst. ¿Quieres acompañarme?, propuso.
Yo no tenía idea de lo que era un medium, pero me lancé sobre esa oportunidad de abandonar el cuarto de la correspondencia para descubrir algo nuevo. Llegamos a Manhattan Beach algunos minutos antes de la hora fijada para la consulta, las 7 de la tarde. Quizá fuese la hora de las brujas, al fin y al cabo. Todo ese asunto me había puesto un poco nervioso. No dejaba de pensar en aquella sensación espiritista con Scott y Hannis. Empezaba a preguntarme si sería una buena idea ponerse en contacto con los muertos. La verdad es que no me serené al ver al sonriente inglés de grandes ojos verdes que nos recibió en la puerta. Cuando se presentó, me dije, es demasiado simpático para dedicarse a esto. Entramos en la casa, mi mente funcionaba a doble velocidad, conjurando imágenes de demonios que ese hechicero podía desatar. No obstante, Carol y yo nos instalamos en un cómodo sofá de color anaranjado intenso. ¿Estábamos preparados para ese viaje? Yo no estaba muy seguro. Brian dedicó la media hora siguiente a describir lo que íbamos a experimentar. Explicó que él era clariaudiente, literalmente capaz de percibir con el oído las voces de los espíritus. Los espíritus están en una vibración muy rápida, dijo. Hablan con mucha celeridad. A veces suena como el código Morse. Las informaciones que recibo suenan a bip, bip. Al terminar esta explicación dijo que el padre de Carol estaba en el rincón del cuarto. Parece que se lastimó un dedo. Carol confirmó que su padre se había cortado un dedo justo antes de morir. Quedé estupefacto. ¿Cómo podía saber eso? Sentado en el borde del asiento esperé que continuara. Brian siguió hablando del padre de Carol. Sin embargo, no había golpes en la mesa ni velas que parpadearan. 20 minutos después, Brian giró hacia mí. Dijo que había otro James en espíritu, quien me enviaba cariños y se interesaba por mi vida. Yo, la verdad, no tenía ni idea de quién podía ser. Más adelante me enteré de que tenía efectivamente un tío llamado James que había muerto algunos años atrás. Hacia el fin de la sesión, Brian dijo, ¿sabes, James, que eres muy mediúnico? Los espíritus me dicen que algún día harás lecturas como estas para otras personas. Ellos piensan utilizarte. No supe muy bien cómo responder a este dictamen. Al fin y al cabo, mis objetivos tenían una orientación muy diferente. No estaba dispuesto a imprimir a mi vida un giro de 180 grados. Con cierto nerviosismo, entonces repliqué, bastante me cuesta ya entenderme con los vivos. ¿A qué meterme a hablar con los muertos? Brian se limitó a sonreír, asegurándome con toda calma, algún día lo harás. Y entonces fue como la predicción de Brian rondó mi mente por varios meses después de aquella sesión. En ese momento él siguió explicando que no todo el mundo podía elevar su vibración a un plano que permitiera una comunicación directa con quienes se encontraban en estado espiritual. Por suerte para ti, James, tú serías capaz de efectuar ese ajuste. Me fascinaba el contacto de Brian con el mundo espiritual y me intrigaba su aseveración de que yo podía hacer lo mismo. El interés de mi infancia, entonces, se puso a la vanguardia. ¿Por qué yo? ¿Qué había hecho para tener esas condiciones? En el fondo sabía que esa sería mi vida futura, que todas las experiencias me estaban preparando para ese giro de los acontecimientos. No obstante, mi mente no se reconciliaba con perspectiva tan descabellada. Después de todo, no era exactamente la existencia que tenía planeada. ¿Y mi carrera de escritor? ¿No era para eso que estaba en Los Ángeles? ¿Podía haber otros planes para mí? Decidí evaluar mis facultades psíquicas y averiguarlo personalmente. Compré cuanto libro encontré relacionado con el desarrollo psíquico y mediúmnico. Muchos de esos textos describían diferentes técnicas para fortalecer la capacidad psíquica que todos tenemos por naturaleza. Algunas indicaban lo siguiente. Yo debía sostener un objeto, cerrar los ojos y ver qué sensaciones relacionadas con él venían a mí.
Esas sensaciones podían tomar la forma de imágenes, sonidos, nombres o emociones. Otra técnica consistía en sostener en la mano una foto de una o varias personas y escribir en una hoja de papel cualquier pensamiento que se me ocurriera sobre quienes figuraban en ella, sus edades, preferencias y aversiones, si estaban felices, tristes, tensos, preocupados por algo y cosas parecidas. Uno de los ejercicios requería la participación de todo un grupo. Una persona debía sentarse de espaldas al grupo, otra se instalaba de pie detrás de ella a medio metro y la persona sentada debía describir todo lo que sintiera sobre la que estaba de pie. ¿Era una energía masculina o femenina? ¿Cuáles eran sus rasgos sobresalientes? ¿Cómo vestía? ¿Llevaba gafas? Todos esos ejercicios habían sido ideados para ayudar a percibir el mundo circundante, no con la cabeza, sino con los sentimientos. Pronto incorporé varios de ellos a mi vida cotidiana. Por ejemplo, camino a la oficina trataba de adivinar cuál de los ascensores sería el primero en llegar e intentaba prever de qué color vestirían ese día mis compañeros de trabajo. Cuanto más utilizaba mi intuición, con más frecuencia acertaba. En varias ocasiones descubrí que esos ejercicios eran útiles y divertidos a la vez. Recuerdo que en cierta ocasión organicé una reunión en la sala de conferencias donde trabajaba y traté de adivinar cuántos asistirían. Mi primera impresión fue la cifra 24, de modo que, sin preguntar a nadie, dispuse 24 sillas y 24 vasos de agua. Como para entonces muchos de mis compañeros ya sabían de mis juegos psíquicos, no se sorprendieron en absoluto al ver la sala ya preparada. Comenzaron a entrar y a tomar asiento, uno a uno, hasta totalizar 22 personas. ¿Cómo pude equivocarme en dos?, me pregunté. Jody, que trabajaba conmigo, me hizo un guiño, como diciendo, que tengas más suerte la próxima vez. Innecesario es decir que agaché la cabeza desencantado. A los 5 minutos de iniciada la reunión, el supervisor anunció que se había tomado a otro empleado. Al abrirse la puerta, allí estaban el señor Ryan con Carmen, su nueva secretaria. Ambos ocuparon las 2 sillas restantes. Miré a Jody para devolverle el guiño. ¿No te dije? A medida que iba adquiriendo seguridad en el desarrollo de mi intuición, comencé a leer la mente. Era mi manera de sintonizar a la gente en un plano emocional, a base de corazonadas, se podría decir. Operaba igual que el ejercicio de la fotografía. Yo trataba de sentir lo que sucedía dentro de determinada persona. ¿Era buena? ¿Ocultaba algo? ¿Estaba alegre o triste? ¿Qué deseaba de la vida? ¿Qué cosas la motivaban? Después de registrar mis sensaciones, observaba a la persona física para ver si lo que había recibido por intuición concordaba físicamente con ella. Al principio tardaba un poco en decidir qué pregunta formularme, pero después de un tiempo podía leer a una persona en cuestión de segundos. Descubrí nuevamente que cuanto más me guiaba por mi primera impresión, más acertaba. Aprendí a no tener miedo de preguntarme, ¿la sensación que recibí estaba teñida por mis prejuicios? ¿Fue la primera en verdad o la pensé demasiado? No tardé en comprobar que era provechoso aprender a confiar en las corazonadas y en el instinto inicial, cualquiera fuese el motivo por el que lo hiciera o la meta hacia la cual me llevara la vida. Un año después de haber iniciado el programa de ejercicios intuitivos, mi sensibilidad había aumentado en forma dramática. Mis compañeros de trabajo empezaban a llamarme a casa para hacerme preguntas sobre el futuro. Casi todas se referían a cuestiones amorosas. Esas vibraciones eran las más fáciles de interpretar. Cuanto menos, captaba de inmediato si algo estaba mal. Empecé a recibir imágenes mentales de las personas de quienes hablábamos. Podía distinguir su color de pelo y de ojos, la línea de la mandíbula y a veces hasta alguna marca de nacimiento. Cuando describía esas características físicas por teléfono, casi siempre acertaba. También podía determinar el tipo de relación emocional que compartían. Por ejemplo, cierta vez hice una lectura telefónica para una mujer llamada Paula. Cuando ella me preguntó por Michael, su novio, inmediatamente lo sintonicé en una vibración emocional y sentí que estaba sola. Es mucho más fácil hacer esto por teléfono, puesto que el aspecto físico
no estorba los sentimientos. Le dije entonces que, según mi sensación, ella estaba emocionalmente sola y desesperada por mantener con Michael una relación equilibrada y normal, pero él no se mostraba asequible. Respondió que así era. Dije también que él, además de mantener la distancia emocional, a menudo se ausentaba físicamente. En una relación afectiva, la energía de cada uno permanece con el otro. Si la pareja no comparte mucho tiempo, la energía que rodea a la otra persona se disipa notablemente. En otra ocasión, una joven llamada Cindy me preguntó qué pensaba de su prometido. Sentí por teléfono la energía de Cindy y le pedí el nombre de su novio. Al sintonizar ese nombre junto con la energía de ella, percibí un desequilibrio total. Le dije que en mi opinión no había elegido bien y le sugerí que postergara el casamiento por un tiempo. Usted está completamente equivocado, manifestó ella, y ese fue el fin de la cuestión. 2 años después, una amiga me trajo a la memoria esa conversación telefónica. Me dijo que, según le había contado Cindy, se había casado con el joven 3 meses después de este llamado. El matrimonio solo duró 5 meses y la pareja acababa de pedir el divorcio. No quiero dar la falsa impresión de que nunca me equivoco, solo pretendo explicar que, para mí, la manera más fácil de leer a alguien es por medio de las emociones. Estas son las energías más básicas. Casi todos tenemos el corazón a flor de piel, aunque no nos demos cuenta. Con el correr del tiempo, cuanto más usaba la intuición, más se me fortalecía y más aprendía yo a confiar en ella. Primero fueron los amigos quienes me llamaron para consultarme, después los amigos de mis amigos. No se me ocurría cobrarles, pues aún estaba aprendiendo. Además, me entusiasmaba el solo hecho de ver que mis impresiones se verificaban. Fue durante ese periodo de desarrollo intuitivo autoimpuesto cuando la predicción de Brian se cumplió. Mientras hablaba por teléfono con una joven sobre sus problemas, tuve súbitamente un irresistible impulso de preguntarle si conocía a alguien llamado Helen. Sí, respondió. Helen es mi abuela, murió hace un tiempo. Me está inspirando un pensamiento de Idaho, continué. Sí, confirmó la muchacha, allí vivía. Su abuela me dice que solía bordar y que hizo algunos almohadones para su sofá. Dice que siempre quería tener su escabel en el lugar debido y que le encanta contemplar el hermoso diseño de rosas de ese escabel. Helen me manda a decirle que en el cielo ha hecho uno similar. Del otro lado de la niña se produjo un largo silencio. La muchacha estaba estupefacta, pero confirmó inmediatamente que cuanto yo le había dicho era verdad. En cuanto corté la comunicación tomé 2 aspirinas. No podía creer que me estuviera sucediendo eso. La predicción de Brian se había hecho realidad. Había hablado con los espíritus. Pese a tanto estudio y a tanta verificación, no estaba preparado para ese momento. Ante mí se abría todo un mundo nuevo de increíbles sensaciones y conocimientos. Las posibilidades eran apasionantes, la responsabilidad enorme. Descubrí que cuando elevaba mi vibración para pasar al otro lado, la conexión me infundía increíbles sensaciones de libertad, amor y gozo. Era la misma percepción de Dios que me había colmado cuando niño. Mantener esa alta vibración me dejaba exhausto, pero las recompensas lo valían. La dificultad se presentaba al terminar la sesión, cuando debía regresar al mundo físico y tridimensional. Para mantenerme cuerdo tendría que practicar un nuevo número de equilibrismo. Las consultas llegaron en torrente. Nunca busqué clientes, todos llegaban por referencias. Pronto las solicitudes fueron tan abrumadoras que se hizo necesario elegir. ¿Debía conservar mi nuevo empleo en el departamento de contratos de los estudios Paramount o dedicarme plenamente al don que me había sido concedido? En realidad no había alternativa, eran muchas las experiencias que me habían llevado a ese momento. Solo necesitaba valor y confianza para dar el paso siguiente y lo hice.
En estos 10 años he tenido la gran suerte de hablar con miles de personas, ya por consultas individuales, encuentros grupales, simposios internacionales o más recientemente por radio y televisión. Las experiencias, algunas de las cuales relataré en este libro, han sido muy gratificantes, intensamente emocionales y positivas en grado sumo. He aprendido a desprenderme de los deseos egoístas, dejando que mi vida fluya en la dirección que prefiera. Ha sido una aventura estimulante, por cierto, y no veo la hora de saber qué habrá a continuación. Desde mis años de estudios católicos, incluida la visión de la mano que tuve a los 8 años, he estado en una búsqueda espiritual. A lo largo del trayecto me han preguntado a menudo si creo en la existencia de Dios o del cielo y del infierno. Basándome en las comunicaciones espirituales y en los cientos de libros que leí, he llegado a las conclusiones siguientes. En primer lugar, creo en Dios, sí. De hecho, creo que todos somos Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, creo que todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No me refiero a nuestras cualidades humanas, sino a las espirituales. Aunque por fuera parezcamos distintos, por dentro somos la misma cosa. Cuando cobramos conciencia de la persona espiritual, comenzamos a ver la luz de Dios dentro de esa persona y con esta sabiduría a comprender que todos somos uno y el mismo. Todos estamos hechos de la chispa divina. Hasta la última de las criaturas que se arrastra por la tierra está hecha de la misma chispa divina, incluso quienes parecen malos y perversos. Los seres malvados son quizá quienes más lejos están de lo que es Dios. Dios es la perfección en todo, la creatividad en todas las cosas. Cada uno de nosotros es perfecto en tanto busque su propia divinidad. Sin embargo, casi todos nos dejamos atrapar por el yo, el ego, nuestra parte humana y por eso rara vez nos acercamos a saber quiénes somos en verdad. ¿Dónde reside Dios? Mi respuesta es dentro tuyo, en el mismo fondo de ti mismo. Dios es tu esencia, Dios es la vida misma. No imagino a Dios como un personaje que nos mira desde el espacio, y si bien muchos han representado la gran luz de Dios con forma humana, la misma chispa divina que existía en ellos existe en cada uno de nosotros. Dios es mi luz, la tuya y todos los demás tienen esa misma luz. La diferencia puede ser de grado. Algunas luces son más intensas que otras y las hay muy mortecinas. En segundo lugar, creo en el cielo. Personalmente creo que el paraíso es la otra cara de nuestro mundo físico, muy parecido a este, con imágenes y sonidos similares, aunque más vívidos y coloridos. El cielo es un lugar donde podemos pasear por un jardín, andar en bicicleta o remar en bote. En realidad, en el cielo podemos hacer cuanto se nos antoje, siempre que nos lo hayamos ganado. Sin embargo, a muchos se nos ha inculcado la idea del paraíso cristiano. A menudo me he preguntado, ¿a dónde van los musulmanes o los judíos cuando mueren? ¿No ha de ser a un paraíso cristiano, por cierto? Baste decir que cada religión tiene su cielo y su infierno, basados en sus creencias. Creo que el cielo tiene muchos planos, cada uno va al plano que haya creado con sus pensamientos, sus palabras y sus hechos mientras estaba en la tierra. Los que alcanzamos un mismo nivel espiritual residiremos juntos en el mismo cielo. Quienes tienen una mayor conciencia espiritual habitarán un plano más elevado. Las almas menos evolucionadas ocuparán un plano inferior. Nunca se puede ascender a un nivel superior sin haberlo ganado. En cambio, los que están en un plano superior pueden descender a una esfera más baja. En muchos casos, de hecho, lo hacen a fin de ayudar y auxiliar a las almas que no tienen tanta conciencia. Y entonces, ¿a dónde va la gente mala? ¿Van al cielo o al infierno que hayan creado con sus palabras, pensamientos y actos durante su estancia en la tierra?
Ellos también existen con otros seres que están en el mismo plano de desarrollo espiritual. Confío en poder aclarar en este libro dichas convicciones a fin de que tus preguntas sobre Dios y el mundo espiritual reciban respuestas como la tuvieron las mías.